Hola pelusillas, bienvenidos al Gato en el Taller. A ver, al final me he decantado por hacer un cuerpo. Es decir, este maniquí está muy mono, está así, está tal. Pero la cuestión es que luego la que tiene que lucir el vestido soy yo. Así que he decidido hacerme un cuerpo. Vale, ¿por qué lo llamo cuerpo? Porque estrictamente hablando no es un corsé. A ver, lo que me voy a hacer es esto. Que no tiene nada que ver con esto. Esto es un corsé. Vale, un corsé, técnicamente hablando, sirve para encorsetar. Es decir, para modificar el torso de una mujer, normalmente para acentuar la cintura y elevar el pecho, etcétera, etcétera. Entonces, aunque lo que voy a hacer, el cuerpo, sí sirve para eso, no está hecho de la misma manera. Es decir, en cierta manera va a ser elástico. Ahora os explico cómo y por qué. El corsé no lo es. Bueno, hubo corsés que se insertaron piezas elásticas de goma, pero no. Un corsé lo que está hecho es para reducir el tamaño de las costillas, reducir el tamaño de la cintura y moldear la figura. De hecho, los de 1900, estos, directamente moldean la forma que tiene el cuerpo. Es decir, no solo reducen la cintura, sino que lo moldean. Hace que la columna vertebral tenga cierta forma, ¿vale? Entonces, lo voy a lo largo del vídeo lo voy a llamar cuerpo, ¿vale? Otra cosa, este patrón, este cuerpo que voy a hacer, lo he sacado de... A ver, lo voy a intentar poner aquí arriba, pero como no sé si voy a poder, lo dejaré en la caja de descripción. Lo he sacado de esta página, ¿vale? Esta chica está especializada en recreación, regencia. Y la tía es un hacha. ¿Para qué nos vamos a engañar? La tía es un hacha. Vale. Entonces, toda la información que yo os voy a dar, la he sacado de esta página. Bueno, ¿de ahí o de ahí? No estoy muy segura dónde está. Así que, ante cualquier duda, pues hacéis como yo y volvéis a la página de inicio y lo miráis. Que ahora si no podéis, pues intentaré resolveros las dudas si me ponéis algo en comentarios. Vale. Entonces, lo único que os voy a explicar de manera que sea un poquito más sencilla, porque a mí me costó 4 intentos el entenderlo del todo, es cómo sacan la medida GG, se llama así, la medida GG, de los patrones que esta mujer os ofrece, además, gratuitamente, ¿vale? Yo he sacado uno de los patrones y lo he ido modificando. ¿Por qué? Porque como te digo, esta recreadora, y que es lo que dice el autor del artículo sobre el cual nos estamos basando, los patrones se pueden modificar para solventar los problemas que tenga cada cual. Vale, pues eso es lo que hemos hecho. A ver, entonces, la medida GG es esta. Cojo el maniquí porque así lo entendemos mejor. A ver, para la medida GG lo más fácil que podemos hacer es que nos mida otra persona. Porque es lo más sencillo, ¿vale? Porque medirla a uno solo es lo que yo hice y de ahí el error de patronaje que hay del 10%. Vale. Entonces, se saca cogiendo la parte más exterior del hombro, es decir, no aquí arriba, ¿vale? Sino cuando tú estás recto, así, colocado recto, la parte más exterior del hombro, la que más sobresale hacia adelante, es decir, yo estoy exagerando, ¿no? Pero esta parte, ¿vale? Esta parte que está hacia adelante, desde ahí bajamos en recto, ¿vale? Lo ideal sería hacerlo con una regla recta en vez de con esta que es... sino algo que sea tejido, ¿vale? Y ahí donde coincida con el punto más exterior del pecho, marcamos el vértice.
¡Hala! Marcado. Esto no se puede hacer a las personas. Mal. Buscaos otra manera, como por ejemplo hacer un punto con un bolígrafo. Y ahora, desde ese punto se mide hasta, en recto, ¿vale? Hasta el centro de la columna vertebral. Y esta sería, no, vale, falta una cosa. Esta medida la apuntáis. En este caso sería 25,5. Y se divide, esa medida se divide entre 7. Y ese resultado que os da es la medida GG. Y a partir de ahí hacéis vuestra cuadrícula y copiáis el patrón. Y si se os dan bien las matemáticas, pues vais a una copistería y decís, quiero que esto me aumente un tanto por ciento, porque hay una fórmula matemática para hacerlo. Pero la tendría que buscar porque no la recuerdo ni remotamente. ¿Qué más? Vale, os dejo en la caja de descripción también cómo se hace la regla de 3. O algún enlace a cómo se hace la regla de 3. Porque yo sé hacerla, pero explicarla no tengo ni la más pajolera idea. O sea, yo explicar estas cosas... A ver, puedo explicar muchas cosas, pero explicar las matemáticas se me da muy mal. Porque me cuesta mucho entenderlas, así que explicarlas... Yo las matemáticas las que hago para el patronaje y poco más. Vale, y con esto espero que la explicación del este haya sido clara, porque igual, si tenéis alguna duda, me la ponéis en comentarios. A ver si puedo ayudar en algo. Vale, y con esto empezamos el vídeo de hoy y espero que os guste. A ver, entonces... Para no aburrir demasiado con el proceso, lo que he hecho es hacer la cuadrícula con los cuadrados con el tamaño que tienen que tener, es decir, en mi caso es 3,6, y luego he pasado el patrón a esa cuadrícula. ¿Cómo? Pues marcando los vértices y dibujando el patrón, ¿vale? Ya está. Ante la duda de ciertas medidas, como por ejemplo estas, he hecho una regla de 3, es decir, si este cuadro, por eso lo imprimí, este cuadro mide 1,8 y yo necesito que mida 3,6, pues la medida esta, que son 6,8, mide 13,6. La regla básica, vamos. Si hace falta, dejo la explicación en la caja de descripción. Vale, entonces... He hecho el patrón. Como es un patrón un tanto... que es la primera vez que lo hago, vamos, que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer y tal, lo voy a pasar a una tela normal, baratita, ¿vale? Y voy a hacer una toile. Una toile es cuando trabajamos sobre un tejido que no es el definitivo, para saber que el patrón que hemos hecho está bien. Si hay que hacer alguna modificación, se puede hacer entre el proceso de la toile, que lo pruebas, porque es en 3D, entonces lo puedes probar, y modificas el patrón para que al trabajar sobre la tela definitiva no tengas problemas. A ver, en este caso no pasaría nada, porque la tela en la que me voy a hacer el cuerpo va a ser en un algodón, que no hay ningún problema, pero por ejemplo si estás trabajando sedas, encajes o cosas así un poco tal, pues las toallas están bien, son necesarias. Vale, paso esto a tejido, lo copio, lo calco, lo corto, lo coso, me lo pruebo y vemos a ver qué hacemos. Bien, después de hacer la toalla y probármela, fue un desastre. De hecho, tuve que cortarla por aquí, o sea, ¿veis? Esto es como estaba el corpiño, ¿vale? Puesto, tal. Tuve que cortarla por ahí para poder quitármela porque no había manera. Entonces, ¿qué me ha quedado en claro en todo esto? Dos cosas. Una, tengo que aumentar el patrón por lo menos un 10% del tamaño que tiene ahora. Para eso vale la toile. Y dos, una vez que lo haga, usaré mi maniquí modificado.
al cual le tengo que quitar el agua y colocarlo todo. Y entonces haré pequeñas modificaciones en el patrón, ¿vale? Una es que tengo que conseguir aumentar el contorno de cintura, porque aunque bien está en su parte más elástica, es decir, esto está al hilo y entonces no es elástico, pero esta parte sí, porque el patrón, si esto es el hilo, es decir, si todas las rayitas son el hilo, esto obviamente está al bies. Pero no tengo bastante contorno de cintura, porque no, es lo que hay. Entonces tengo que aumentarlo, no hay otra. Y luego que las piezas estas obviamente tienen que ser bastante más grandes. Estas son las piezas que dan el contorno de cadera. Las piezas estas tienen que ser más grandes porque, a ver, este patrón da para un cuerpo con relativamente cantidad de costillas, una cintura muy pequeña y muy poca cadera, ¿vale? Y yo, tristemente, soy todo lo contrario. Es decir, tengo unas costillas relativamente pequeñas, bueno, pues por mi fisonomía ahora mismo y algunos problemas hormonales, tengo bastante cintura y eso sí, tengo mucha cadera. Entonces, obviamente, todo el patrón está en lo que sería todo lo contrario para mí. No pasa nada, se rectifica y se tira para adelante. Así que lo primero que voy a hacer es aumentar un 10% el patrón, ¿vale? La manera más fácil de hacerlo sería llevando este patrón a una tienda de fotocopiadoras, un sitio donde hagan, no una tienda donde vendan fotocopiadoras, sino una tienda donde hagan copias y sean buenos, y decirles, mira, me lo fotocopias y me lo amplías un 10%, es decir, este tamaño al 110. Ya está, no habría nada más que hacer. Como estamos en verano y aquí no hay tienda de fotocopia, vivo en un pueblo y lo único que podría hacer es la biblioteca y estamos en verano y solo abre por las mañanas, pues como mucho lo haré mañana. Así que se me ha ocurrido una técnica que lo voy a probar a hacer y ya está. Aumento el patrón y vamos con lo siguiente. Ya he pasado los patrones a la tela definitiva una vez que he modificado el patrón como lo necesitaba modificarlo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? A ver, pues para empezar, os lo enseño uno solo, mejor, es esto y va así, más o menos, ¿os recordáis? ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es separarlos en dos, delantero y espalda, más o menos, para poder modificarlos independientemente. Entonces le he añadido un poquito más a la altura de la cadera, le he reducido, aparte de ampliarlo el 10% ese que había que ampliarlo, le he reducido un pelín de lo que es el contorno de pecho, porque con el triángulo que va aquí da bastante. He ampliado la cadera y he ampliado un pelín la cintura, que era a mí lo que me preocupaba. Entonces, esto va aquí, esto va aquí, ¿vale? Y esto sería el patrón, bueno, las piezas del cuerpo. Lo he hecho en dos telas distintas, ¿vale? Por una parte lo he hecho en loneta para que tenga un poco de fuerza. Y por otra parte lo he hecho en una tela de sábana antigua que tengo. Tengo varias, las colecciono. Cuando encuentro sábanas antiguas me las llevo. Bueno, a ver, en las tiendas, se entiende. Porque tiene una trama más gruesa que las sábanas que encuentras ahora, ¿vale? Y sigue siendo suave al tacto. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que he hecho? Es unir la costura del centro del delantero y la he rematado. ¿La he rematado por qué? Porque voy a poner una pieza, o bien voy a poner varias ballenas, o bien voy a poner una pieza gorda de madera, como los corsés, no, los cuerpos de la época llevaban, y los más antiguos llevaban. O sea, los del siglo XVIII solían llevar esa pieza, y los de 1820 y 30 también solían llevar esa pieza de madera, ¿vale? Entonces,
como todavía no estoy segura qué es lo que voy a hacer, si poner 2 o 3 ballenas o poner la pieza de madera, pues he remallado para que podamos deslizar lo que decida poner fácilmente. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ahora voy a montar el cuerpo, voy a ignorar las piezas triangulares, ¿vale? Y voy a montar el cuerpo. Entonces voy a hacer esta costura, la voy a hacer de manera que quede rematada en sí misma, por lo mismo, porque así uno tiene un nervio, ¿vale? Entre comillas se llama así, sería un nervio, lo que hace, lo que sería una especie de pequeña, ¿ves? Un pequeño refuerzo, una pequeña ballena, entre comillas. Y una vez terminado esto, se colocan las dos piezas juntas, es decir, la pieza de algodón blandito, que no es blandito, pero bueno, y la pieza de loneta se unen por la espalda para poner una ballena. Aquí sí que pondré una ballena en la espalda y otra un poquito más aquí, ¿vale? Irían 2 ballenas, una aquí antes de, y luego pondría los ojetes. Vale, así que voy a hacer las costuras centrales, las que unen la espalda con el delantero, en los 2 tipos de tejido. Uno, la loneta con el algodón mediante la espalda. Y luego os enseño a hacer las aberturas para poner las piezas triangulares, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, ya he hecho la costura, pero como os iba a enseñar cómo se hace la costura reforzada, bueno, pues en un principio es lo normal, es decir, delantero con delantero y se hace la costura. Entonces, después, a ver, en este caso hay que dejar una costura bastante amplia. Una de las dos se recorta un poquito a la mitad, entonces la primera, la larga, envuelve la pequeña y luego las dos se van hacia el lateral. Y aquí vamos a hacer un pespunte de refuerzo y ya estaría, ¿vale? O sea, esa es la costura de refuerzo. Luego hay otra, pero es más complicada de hacer, así que esta, que es muy fácil, no vale. Entonces, puesto que en este cuerpo hay 2 capas, ¿vale? Es decir, no es solo un tejido, sino que hay otra capa encima, ¿vale? Esta costura de refuerzo la haremos hacia el otro lado, ¿vale? Hacia acá. De tal manera que cuando le demos la vuelta, uno vaya hacia la derecha y el otro vaya hacia la izquierda, ¿vale? Y no queden las dos sobremontadas y quede un tocho, ¿vale? Bueno, pues así es como quedan las costuras reforzadas, ¿vale? Este es por el revés y esto es por el derecho. Ya está. Y hace pues que tenga una especie de pequeño nervio y tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ahora lo que voy a hacer es coser el borde posterior y la parte de arriba hasta el tirante, es decir, antes de llegar a las aberturas de los pechos. Sí. Esto lo haré después, ¿vale? Igual que las aberturas de la cadera, esas las haré después. Voy a hacer una pequeña modificación, es decir, a ver, según el patrón que he estado usando yo, esto, bueno, pues tiene el tirante que sale por aquí, ¿vale? Y que luego se cose y luego se ata a la parte de atrás ajustando el largo que tiene el tirante, ¿vale? Pues yo voy a hacerlo al contrario. Entonces, como además es para un vestido de gala y mi vestido va bastante escotado, pues le voy a quitar este cacho, ¿vale? Voy a quitar las dos tiritas estas. Las he acortado, he puesto la misma medida de un lado que del otro.
y las he rebajado, ¿vale? Para que esto quede como para que cierre el tirante, es decir, el tirante irá por aquí, pero irá, aquí es donde se enganchará, y donde lo voy a coser es en la parte de atrás. Entonces, vamos a empezar a poner alfileres. Y cuando lleguemos aquí, lo que haré es poner el tirante dentro, ¿vale? Dentro del cuerpo, y y lo pondremos aquí, de tal manera de que el tirante llegue a la esquina, más o menos, de donde empieza la sisa, ¿vale? Vale, entonces, ya he cosido, ¿vale? La línea de la espalda, la sisa, el hombro, hasta aquí y hasta aquí. Es decir, he dejado el delantero sin, o sea, lo que es la abertura del frontal sin hacer. Ahora quedarían quitar las esquinas, ¿vale? Los piquetes y darle la vuelta. Una vez dado la vuelta es cuando haré las aberturas para poder poner las inserciones de triangulares estas. Antes de poner las inserciones hay que hacer el dobladillo, ¿vale? Por lo menos las de los pechos, porque como luego va a ir rematado por dentro, pues si las hacemos así y ya está totalmente rematado, queda mejor. Entonces, es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Voy a cerrar estos, voy a cerrar la parte de arriba, lo hago con punto escondido, le doy la vuelta a todo esto y ya la semana que viene os enseño con calma y con paciencia y con buena letra cómo se hacen las aberturas y las inserciones estas. Vale, entonces, sé que había dicho en el vídeo varias veces que iba a poner a enseñaros a hacer las intersecciones de los triángulos, ¿vale? Los agujeros y los triángulos y tal y cual, pero al final, como suele pasar, hay mucho más trabajo hasta que llegas al punto crítico de lo que tú en un principio consideras. Así pues, lo voy a dividir el vídeo en dos. Esta es la primera parte. Y en la segunda hacemos las intersecciones de los triángulos de cadera y pecho. Y ya pues le pondremos las ballenas, le haremos los ojetes, que simplemente diré, y hay que hacer los ojetes, pero os pondré como calcular cuántos ojetes hay que poner en un coser. Y terminaremos de rematar, ¿vale? Remataremos la parte de abajo, remataremos la parte de arriba, etcétera, etcétera. Vale, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos la semana que viene.